Bienvenidos a este espacio de transmisión y conocimiento, alter ego, finanzas y otras hierbas. El día de hoy tenemos a un personaje súper especial. Yo les debo a ustedes un tema clave en El Salvador, el café, un país productor de café, y no he tenido ningún programa de café. Esto lo venimos gestando desde hace rato, pero no se había podido hasta hoy. El día de hoy les tenemos a un personaje conocedor, con una historia rica en café. Está con nosotros Rafael Rivera Cereguino. Bienvenido, Rafael. Bueno, gracias Álvaro, como siempre lo digo, haciendo café hacemos amigos y para mí es un placer estar acá. Nosotros tenemos como protocolo que para iniciar los programas, para que la gente sepa con quién está hablando, en unos más o menos 3 minutos, el invitado se presenta solo porque él tiene conocimiento de su historia, en eso, de dónde nació, en qué ha trabajado. En este caso que vamos a tocar tema del café y otras externalidades que vamos a ver, ¿cómo fue tu entrada al mundo del café y cómo has sido, digamos, tú desarrollando en el café, cómo te has ido desarrollando hasta llegar a lo que tienes en este momento, ¿verdad? Ok, bueno, mi nombre es Rafael Rivera Cereguino, soy 4ª generación de mi familia cultivando café. Me describo como un soñador, amante de mi familia, enamorado de lo que hago, sobre todo de preparar una buena taza con café, de compartirla con mis amigos y con las personas que nos visitan en cada uno de nuestros establecimientos. Creo que esto es algo que heredamos y que lo traemos inyectado en nuestra sangre. ¿Tus papás ya estaban en esto? Sí, desde mi bisabuela. Mi bisabuela se dedicó al cultivo del café a inicio de siglo, 1900. Mi bisabuela se lo hereda a mi abuelo. Mi abuelo, siendo médico, se apasiona tanto por el cultivo del café que lo desarrolla y lo expande. Después llega el tiempo de mi padre. Mi padre lo vemos trabajar toda la vida en esto del cultivo del café y a un apasionado, un enamorado del cultivo, pero de una forma diferente a como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? De ahí viene mi tiempo y nosotros nos dedicamos a abrir las talangueras de la finca, como me gusta decirlo a mí. Okay. Y permitimos que los turistas entraran y que conocieran nuestro trabajo más de cerca. Y decidimos vender una taza con café, decidimos vender postres que mi mamá tenía la receta. Y después lo enlazamos con la cocina de mi esposa, que se dedica a la cocina profesional. Ahí armando el negocio, digamos. Y fuimos armando el negocio de fin de semana, según nosotros. Pero realmente la aceptación de la gente nos dijo que teníamos que trabajar un poco más y ahí nos fuimos metiendo hasta que abrimos todos los días. Y eso nos tiene aquí sentados, conversando. Rafael, digamos, normalmente la gente que produce café lo vende así nada más, ¿verdad? Para que digamos, lo tuesten o otras personas lo desarrollen. Es que antiguamente ese era el negocio. El modelo de negocio era producir café y venderlo a un beneficio. Y todo el mundo se dedicaba a eso. Eran muy pocas personas que beneficiaban su propio café, pero ahora en día el café cambió, dejó de ser el grano de oro, dejó de ser ese grano que valía mucho dinero y que quien tenía una finca de café tenía mucha plata, y ahora en día quien tiene una finca de café en su mayoría la tiene abandonada o va saliendo a duras penas con el negocio. Es que hay mayor rentabilidad cuando el modelo de negocio llega hasta vender la taza, ¿verdad? Exactamente. Pero evidentemente los productores antes no estaban acostumbrados a eso. Porque era rentable entregarla a un beneficio. Usted se limpiaba las manos después de la cosecha y usted quedaba esperando su cheque de venta. Pero ahora en día ya no funciona así. ¿En qué momento, en tus generaciones, digamos, en qué momento empieza a cambiar ese chip? Bueno, yo vi a mi papá sufrir con la venta, el esperar los precios más altos de la venta de café, y ya quizás sus últimos años él comenzó a sentir el impacto ya de los malos precios que el café tenía, y comencé a ver que ya no era tan rentable como antes. Lo comenzamos a vivir como familia, entonces había que diversificar la finca.
había que diversificarla, pero... Contigo comenzó ese cambio entonces exacto, pero él no lo entendía, él quería y él esperaba siempre que todos los años iba a haber un buen precio de café, y eso llevó a la quiebra a muchas personas porque no tuvieron el alcance o la mentalidad o el valor de diversificar la finca, de sembrar otro producto que no fuera café, o dedicarse al turismo, como en el caso que tuve yo, ¿verdad? Y yo sí tuve el valor de abrir las talanqueras y decir los turistas vengan a conocer qué es lo que nosotros hacemos, y comenzamos a vender otros productos a través de la misma finca. El café, desde que se recolecta hasta que entra en un proceso, llamémosle así, de industrialización, cada fase que se realiza es importante para que uno al momento de estarte tomando el café le sienta un sabor rico, un sabor especial. ¿Qué hacen ustedes aquí? Eso es una cadena, yo siempre lo digo, y a donde voy trato la forma de repetir esto y que siempre se me quede grabado a mí para que otras personas lo graben. Es tan importante el trabajo que se hace en la parte agrícola, en la finca, como cuando el café llega a las manos del barista que lo prepara. Okay. Porque esto es una cadena de eslabones, que ningún eslabón puede estar débil, si no, la consecuencia la lleva la taza. Es tan importante todo el trabajo, el ir al calendario, con todos los trabajos agrícolas que se hacen dentro de la propiedad, y para poder mantener la finca durante todo el año para una sola recolección. Y en el momento de la recolección es sumamente importante que el cortador también entienda lo que va a hacer, enfocado a una taza de café, no a irlo a entregar destripado, recogido desde el suelo a un beneficio de café, sino que tenemos que cuidar frutos maduros, ponerlos en una cama africana, secarlos durante 28 días bajo los rayos del sol, cubrirlo en la noche para que el sereno no lo humedezca. La humedad es el primer enemigo que tenemos cuando ya tenemos el café recolectado en cama africana. Posteriormente a esto, esperar los 28 días, hacer la trillada y almacenar súper bien nuestro café, que no se contamine, porque el café es un absorbente, y cuando ya lo tenemos... Solo por... ¿Qué es una cama africana? Que se oye un poco exótico. Yo, digamos, para entender un poco que la gente... tengo una de muestra, pero lastimosamente no la puedo mostrar ahorita. Es esa que está ahí. Es exactamente eso. Esa es una cama africana. Es una zaranda en base de madera que permita que los granos de café no se salgan de la zaranda. El café tiene que estar ventilado por arriba y por abajo. Que el sol que le cae lo vaya como secando. Exacto, lo va secando. Y el agüita lo vuelve de cereza a cereza seca. Frutos maduros los vuelve deshidratados a través del sol natural y se vuelven una cereza seca. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Después sigue el trillado. El trillado significa separar las cáscaras que trae naturalmente el café y separarlos a través de un aparato, una máquina que separa estas cascaritas ya tostadas, secas, porque tenemos que proteger el café. ¿Por qué lo tiramos en cama africana? Porque tenemos que protegerlo de la humedad y de un hongo que se llama gomosis, que es lo que daña el café. Cuando ya lo tenemos trillado y separado y tenemos la pepita, la verde, la semilla, el café verde ya prácticamente en oro, ya estamos listos para tostarlo. Y el proceso del tostado, ¿cómo se realiza? Yo he escuchado, digamos, como leyendas urbanas, que a veces el café llega bien, muy bien, y en el tostado está ahí la clave, porque inclusive El Salvador vende mucho café en oro, pero el tostado se lo hacen en otro país afuera, y ese tostado a veces es lo que puede hacer que el café salga bien o quede mal al final, un proceso. Hay que trabajar los perfiles de tueste. Usted tiene que, el perfil de tueste es tener un ejemplo. ¿Cómo quiero yo mi café? Usted tiene un perfil de tueste y lo quiero, este es mi ejemplo. Entonces, conforme a ese ejemplo, yo voy a tostar mi café. Pero sobre todo también hay que tomar en cuenta de que el café tiene que quedar no muy tostado, porque todo el aceite se sale del café, ni tampoco muy tan crudo, porque eso es como para hacer artesanía. Pero si nosotros queremos hacer un tueste para un buen consumo, tiene que ser un término medio. Los tuestes para un expreso, que es lo que nosotros buscamos, y ahí el aceite queda adentro. ¿Cómo puedo saber si el aceite está adentro cuando yo hago un expreso? La parte dorada que queda encima del expreso, eso es lo que me indica a mí que el café está bien tostado y que está fresco.
Y ahí es lo que todos los que nos dedicamos a este mundo estamos buscando. No arrebatar un tueste, no llevarlo donde tuesta todo mundo maíz, maicillo y pepitoria y todo, porque el café se contamina con facilidad. ¿Hay máquinas tostadoras específicas para esto? ¿Qué hace la máquina o cómo es el proceso? Las máquinas de café trabajan en una tómbola que va con fuego a gas. Y eso hay que estarlo revisando cada cierto tiempo, observándolo, escuchando el comportamiento del café. Cuando hay que escuchar. Buscamos el primer crack, el segundo crack, y en ese momento tenemos que estar observando a través del visor y sacando muestras de café y compararlo con nuestro perfil. Cuando ya el café está a un punto, se abre la compuerta, el café sale a una tolva de enfriamiento y ahí hay que esperar 8 días de reposo para poderlo consumir. Okay. Esto es un mundo totalmente diferente. Me encanta una frase que dice: dentro de una taza de café hay un mundo. ¿Tú crees que cualquier productor o algún tipo de productor que nos estuviera en este momento pudiera dar un paso más a hacer tazas de café? Porque ahí hay más ganancia, hay más rentabilidad en hacer una taza de café que en vender el café así. Sí, yo siempre invito a todo el que tiene una finca de café, no se deshaga de ella, no la abandone, hay que luchar, hay que trabajarla despacio, diversificándola. Muchas veces tenemos una finca bella en un lugar que tiene vistas panorámicas increíbles, pero no se quieren dedicar solamente como lo hicieron sus abuelos, y eso no puede ser. El mundo evoluciona. Bueno, después de la pandemia muchos negocios se reinventaron, y es lo que tenemos que hacer los caficultores: reinventarnos y buscar otras alternativas que puedan hacer viable el cultivo del café. Aparte que eso es un imán de agua para los mantos acuíferos. Sí. Y el planeta necesita de nosotros los caficultores, que no renunciemos a este sueño de restaurar nuestras fincas y de volverlas a ser productivas. Probablemente no como antes. Ahora el mundo ha cambiado y también nosotros tenemos que cambiar conforme al mundo. Jóvenes, ya ven, le estamos trayendo a un personaje con una extrema experiencia en café, le estamos trayendo a un crack del café. En este momento hemos hablado sobre el café, pero aquí hay más historia de cómo se diversifica y hay más condiciones, pero las vamos a ver después de este pequeño espacio comercial. Por favor, dele click, dele like y suscríbase para aquellos que todavía no lo han hecho. Estamos con Rafael Rivera Sergino, una persona con un conocimiento vasto. Ya vamos a entrar ya más en detalle en otro tipo de café después de estos espacios comerciales. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego Finanzas y otras hierbas, tratando con un experto en café, un crack del café, Rafael Rivera Chereguino. Me acaban de regañar, ¿verdad? ¿De dónde viene ese apellido? Chereguino no es un apellido muy común. ¿De dónde viene? Viene de Italia, origen Italia. Hace muchos años, inicio de siglo, en Berlín, yo soy originario de Berlín. Okay. Llegó Mauricio Miardi, un italiano empresario muy visionario que desarrolló la cultura del café en Berlín a nivel macro. O sea, es impresionante todo lo que hizo. Y él trajo muchas personas a trabajar de Europa, a trabajar a Berlín, a mover toda la industria del café, y dentro de ellos venía el abuelo de mi mamá, bisabuelo mío, que se llamaba Juan Chereguino Bata, y se radicó en Jucuapa y trabajaba en Berlín con la compañía Miardi, creo que se llamaba. Así fue que él se casó acá, y ahí viene el origen de nuestro apellido.
Ok. Rafa, mira, una consulta. ¿Cuántos tipos de café se pueden preparar? O sea, digamos, si viene el café, pero yo una vez que tengo el café, ¿cuánta variedad de bebidas puedo preparar con el café? Con el café. Dame un ejemplo, tipo, o sea, porque uno conoce pues el americano, el capuchino, pero ¿cuánta diversidad de bebidas se pueden preparar? Porque yo ahorita estuve viendo tu menú, sí, y hay una diversidad bastante extensa, ¿verdad? Eso es bien aparte a las variedades de café, ¿verdad? Pero eso es un tema más amplio que necesitamos otro programa. Okay. Pero ya con nuestro café, que es una mezcla Borbón, Pacamara y Caracol, nosotros preparamos cualquier infinidad de bebidas, porque el ser barista implica el hacer pruebas de laboratorio. Te voy a interrumpir aquí. Cuando decís Borbón, ¿qué significa? Cuando es una variedad de café. Es una variedad de café. Son variedades de café. ¿Y tiene algún aspecto, por ejemplo, entre el Borbón y el Pacamara? ¿Cuál es la diferencia? Borbón y Pacamara, diferencia el sabor. ¿Sí? Diferencia principal el sabor, el tamaño, la altura en que se cultiva. Borbón es por tradición el café que predomina en El Salvador, que ahorita se está perdiendo porque el Borbón es una planta muy fácil de contagiar de roya. Ahora todo el mundo se está cambiando, aunque algunos están tratando de conservar un café que por excelencia ha sido calidad. El Pacamara es un café, una variedad genética provocada aquí en El Salvador a través del padre el padre del Pacamara, que es el señor, se me ha olvidado el nombre, se me ha escapado el nombre, pero es un salvadoreño que provocó esa variedad en El Salvador y que ha tenido mucho éxito, ha ganado tasas de la excelencia. Okay. Con esta mezcla de bebida y el Caracol es una deformidad genética que no me recuerdo haber escuchado, ¿verdad? Es normalmente en finca de café hay 2 semillitas que se unen y ellas van creciendo y se desarrollan, pero en este caso solo nace una y lo que hace es que se enconcha. Antiguamente la quitaban de la taza porque decían que no tenía buen sabor, pero se descubrió que tiene sabores impresionantes y se conserva. Ahora es conocido también como Peaberry, Caracol, y se ha incorporado en la taza. Entonces prácticamente tener una libra de Peaberry o una libra de Caracol es como una edición especial de una finca en particular. Okay. Así que, ¿qué bebidas podemos preparar a través de esto? Las que a usted se le imagine. Por ejemplo, nosotros hicimos una prueba y agarramos una cerveza, hielo y le pusimos un espresso, la probamos y nos gustó. Pero viene una historia que contaba mi abuelo de una señora que le decían la cortadora. Nuestras fincas tienen la peculiaridad que tienen más de 100 años de existir. Y mi abuelo dice que llegaba a la finca una señora vestida con una falda larga, como visten las cortadoras, con un pantalón por dentro, una bufanda. Una señora bien misteriosa que andaba descalza, que casi nunca hablaba, y lo que impresionaba era que agarraba los sacos de café y se los ponía en el lomo, como término que se utiliza en una finca, y lo sacaba y lo llevaba al patio de secado y donde le pesaban el café. Y a mi abuelo le llamó la atención y le preguntó: ¿por qué tenés tanta energía? ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude? Mi abuelo era médico y le contestó: doctor, yo tomo cerveza con café. La malta es energía pura y mezclada con la cafeína del café me da mucha energía. A mí me gustó esa historia, la recordé y la pusimos en práctica. Mezclamos una cerveza, hielo, le dimos nuestro toque, le pusimos un espresso, lo probamos y nos encantó. No te quería comentar, pero me estoy sintiendo un poco débil, ¿verdad? No sé si de repente vamos a pedir una cortadora. Sí, no, Rafael, ¿cómo del café te pasaste a este café más restaurante, más turismo? ¿Cómo hiciste todo este proceso de pasar del café de tus papás, de tus abuelos, a este proceso de que el café se sirve en taza, en un restaurante, con un menú bien variado? ¿Cómo se gestó esta condición? Yo creo que tiene mucho que ver mi mamá. Mi mamá siempre nos reunía en el café de la tarde y nos sentaba todos y nos hacía café y nos hacía un postre. Entonces a mí me gustó el mundo de preparar un café y ayudarle a mi mamá, incorporarme, ayudarle a hacer las galletas,
el tres leches, el pie, y me gustó ese mundo. Sin embargo, no me dediqué a eso por muchos años, pero finalmente, como la sangre te llama a eso cuando te gusta algo, y cuando tocó regresar a mi pueblo después de muchos años viviendo en San Salvador, regresé con un proyecto de mototaxis, pero me llegaban a buscar, mis padres tenían ya un hostal en la casa de mis abuelos, me llegaban a buscar y me decían, mira Rafa, ¿me puedes ayudar en esto? Sobre todo cuando habían entrevistas, no les gustaba salir ante una cámara, entonces me iban a buscar a mí, y yo llegaba con mi overol de mecánico, mis manos sucias, me cambiaba, me lavaba y daba la entrevista o llenaba la información que ellos necesitaban que yo les ayudara, pero sentí que no iba a estar en eso, entonces tuve que tomar una decisión, o dedicarme a la mecánica de mototaxis, que era un trabajo complicado en ese tiempo porque no había legalidad del transporte, o dedicarme al rubro del turismo. Y decidí bien y me dediqué al rubro del turismo, a apoyar a mis padres, y me hice cargo del hostal. Ahí se fueron abriendo las puertas. Después abrimos un negocio que se llama Café El Portal. Después habilitamos la finca y pusimos un restaurante donde íbamos a abrir café y postres solo sábados y domingos, pero la gente nos pedía más y decidimos abrir toda la semana, y ahí nos fuimos metiendo en este mundo de los restaurantes sin querer yo hacerlo, porque realmente las cosas se van dando. ¿Cómo se llama este centro turístico, este restaurante? Finca San Rafael. Finca San Rafael. Finca San Rafael. Y alguien que venga a la Finca San Rafael, ¿qué puede encontrar aquí en la Finca San Rafael? Primero, buen clima, paz, vistas impresionantes, una buena comida, no comida gourmet, pero sí una comida de campo, que es lo que los citadinos estamos buscando, un lugar, porque allá tenemos hoteles, en San Salvador tenemos hoteles, San Miguel tenemos hoteles donde podemos ir, restaurantes muy buenos donde podemos ir a comer, pero ir a comer debajo de un palito de mangos, en una sombra natural, con el ruido de los pájaros, en una música ambiental deliciosa, caminar en senderos mientras tu comida está siendo preparada, pedir un café que te lo han molido y lo han cultivado en el lugar donde estás, un postre hecho en casa, eso no tiene precio, y eso es lo que pueden encontrar todas las personas que nos vengan a visitar en Alegría, en el departamento de Usulután. Rafael, algo que me he dado cuenta también un poco a través de esto es que tú venías de tus abuelos, tu padre, todo, pero tú has trabajado también con tu familia que está incorporada en el negocio, está incorporada tu esposa en la parte, digamos, de chef, está incorporado tus hijos en la parte también de barismo y de tostado de café y el control de varias cosas. ¿Cómo decidiste tú que esas ideas de negocio que tenías ibas a incorporar a la familia, y cómo ellos han recibido incorporarse al negocio en vez de decir voy a trabajar en otra empresa de algo, ¿verdad? Cuando nos regresamos a Berlín con mi esposa no teníamos hijos, de hecho no podíamos tener hijos, el estrés de San Salvador, los trabajos, ella trabajaba en una empresa donde tenía que viajar mucho tiempo y yo me dedicaba a la mecánica automotriz, y el estrés ese, nos mirábamos un ratito en la noche, en la mañana volvíamos a separarnos, pero en un abrir y cerrar de ojos la vida nos cambió y me tocó venirme para acá y nos venimos juntos, y ahí nos comenzó a cambiar la vida. De ahí nació nuestro primer hijo Mateo, nuestro segundo hijo Matías y nuestra tercera hija Victoria, que ahorita tiene 4 años. ¿Cómo se involucraron en el negocio? Creo que viéndonos trabajar, haciéndolos parte sin querer, por necesidad. Los llevábamos a comprar, venían en medio de todas las cosas que comprábamos para nuestro negocio, solo teníamos uno, y ahí nos fueron viendo, nos tocaba quedarnos con ellos en el segundo negocio, cargarlos de regreso a la casa, porque no es muy largo, son 2 cuadras de la casa de nuestro negocio a nuestro segundo negocio. Entonces cuando los niños te ven haciendo eso... Realmente lo respiran desde chiquito, ¿verdad? Lo respiran desde chiquito, prácticamente nacieron en esto. Okay. Y comenzaron a recibir sus primeras clases de barismo, y se fueron enamorando. Ahora creo que están sellados con el tema del café y con el tema de lo que nosotros hacemos. Creo que es el ejemplo, nos miran trabajar, nos miran disfrutar lo que hacemos, y sobre todo que no nos miran trabajar, nos miran divertirnos. Estamos disfrutando lo que hacemos. Rafael, primero, muchas gracias por permitirnos estar aquí
en tu finca, en tu lugar, en tu espacio. Gracias por ayudarnos y pasar y ver cómo trabajan. Nosotros siempre, cuando hacemos el cierre de cada programa, le pedimos al invitado que se refiera, digamos, a las personas que nos están viendo, siempre con alguna recomendación, alguna sugerencia de las cosas que ha habido. En el contexto que hemos hablado, yo te pediría tal vez, como en este caso, dos. O sea, una, a mí me interesa mucho las empresas familiares. Creo que las empresas familiares son robustas en función de que son unidos y que también tienen que aprender a manejar esa relacionalidad, ¿verdad? Cómo se ha llevado y se ha mantenido a través de varias generaciones, qué aspectos han sido los importantes desde tu visión para mantener la empresa familiar. Ese es el primero. Y el segundo, pues a la gente que nos está viendo, que tienen que ver con caficultores, que tienen que ver con algunos tipos de cultivo que evidentemente pueden estar perdiendo alguna rentabilidad, porque acordémonos que el producto, cuando es muy básico, muy inicial, la rentabilidad le queda a todos los que están en el proceso de industrialización muchas veces. Entonces, en tu caso te has integrado, o sea, ya no solo produces café, sino que lo has llevado hasta venderlo en una taza, acompañado de una comida muy rica, tanto salada como dulce. Tú cambiaste tu modelo de negocio y me gustaría que compartieras también, que esa es la segunda parte, que compartieras con aquella gente que está en un modelo de negocio básico en este momento, porque obviamente tuviste algunas dificultades en ese proceso. No es que solo cambiaste y te dieron billetes del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trasladarle a esa gente que hay algo más allá que solo la producción de café, sino que pueden haber varios negocios conexos que evidentemente tienen su riesgo, pero que al final, si persisten, si trabajan, si tienen una idea, se puede llegar? Esas dos cosas quisiera que por favor te refirieras, sí, y nos pudiera dar alguna sugerencia, ¿verdad? Bueno, en el tema familiar, creo que si tus hijos están pequeños, me decía un amigo, a tus hijos no les des consejos, dales el ejemplo. Yo creo que te miren trabajar, que te miren luchar, que te miren cuidar las cosas con el corazón, y muchas veces no con el corazón, porque decía un buen pensador por ahí que las cosas hay que hacerlas con el alma, porque el corazón tarde o temprano se detiene, pero cuando las cosas se hacen con el alma, aunque tú pasan la generación, ya no estés, sí, pasan de generación, que es mi caso. Mi abuelo, tanto mi bisabuela, mi abuelo, mi papá, hicieron las cosas con el alma, me la inyectaron a mí, y yo estoy acá dándole el ejemplo a mis hijos de que no hay que desanimarse, que hay que seguir adelante. Prácticamente ellos han nacido en este negocio, pero muchas veces como padres no queremos hacer parte de nuestros hijos del estrés del trabajo. Yo creo que es importante que ellos sepan que hay un recibo de luz que pagar, que hay un recibo de cable, que hay que pagar empleados, que a los empleados se tratan bien y se les paga a tiempo. Que es importante que ellos conozcan todo, sobre todo el tratar bien al recurso humano, que el recurso humano es parte de tu familia. Eso hay que enseñarle a los hijos, porque cuando uno falta como padre, como cabeza de hogar, muchas veces el modelo de ellos es hacer lo que a ellos se les ocurra. Y yo creo que uno tiene que dejarles una vereda bien trazada para que puedan caminar. Tal vez no sin obstáculos, porque eso no se lo garantizo a mis hijos. Van a tener muchos problemas, van a tener obstáculos, pero eso es bien importante que ellos sepan que no todo en la vida es color de rosa, que no todo lo podemos tener de la noche a la mañana. Ellos nos han visto luchar, nos han visto trabajar, hemos tenido sueños que los hemos postergado por 5 años y de repente se nos da, pero cuando nosotros no lo estamos esperando, porque Dios funciona de esa forma. Okay. Y creo que involucren a sus hijos. Padres, no importa que sea una finca de café, que sea una panadería, que sea un negocio de transporte, involucren a sus hijos. Es algo importante, básico, el tomarlos en cuenta, el escuchar sus opiniones. A mí, yo me gozo cuando les pregunto a mis hijos qué harías vos y escucho sus opiniones. Créanme que se me llena el pecho de alegría. Bueno, gracias. Y con respecto a los productores de café,
lo que has vivido, o sea, porque tú cambiaste un modelo que traían desde rato tus papás, tus generaciones, y lo has diversificado y estás en otro, o sea, ¿cómo le puedes trasladar a la gente que tiene ahorita solo un modelo de negocio sencillo, digamos, de los tradicionales, a que puedan explorar la posibilidad de ir a un modelo de negocio diversificado como el tuyo? Aunque haya riesgo, siempre hay una posibilidad. Mi papá fue un gran padre, yo no tengo ni que pensarlo. Mi papá fue un gran padre, un gran abuelo, pero él tuvo temor y se volvía una persona como hermética. No le gustaba que la gente caminara dentro de la finca porque sentía que la finca se la iban a dañar. A veces tenemos que abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente. Para todos los que se dedican al cultivo del café, mi mensaje es: diversifiquen su finca, no se dediquen solamente a cultivar café. No les puedo decir dedíquense al cacao porque son dos mundos paralelos, y si se van a dedicar al café es al café, y si van a dedicarse a cultivar cacao es al cacao, a menos que partan su finca en dos. Sin embargo, pueden haber otras alternativas de negocio, como por ejemplo cultivar flores. Yo conozco allá en el Vasco personas que se dedican al cultivo de las heliconias y les va muy bien. Cultivar flores se puede alternar muy bien con la finca de café. De hecho, mi abuela materna se dedicó toda la vida a cultivar café y a cultivar anturias y monja blanca. Y yo creo que ese puede ser un modelo de negocio para muchas personas, sobre todo en los lugares que son frescos. Bajo la sombra del café pueden tener una anturia, una monja blanca, y después eso venderse a una floristería o crear su propia floristería. La palabra diversificación significa extraer otro producto que no solamente sea el café. Y hay mil formas de hacerlo. De las que a mí se me ocurren, si ustedes tienen un lugar en una zona turística, no tenga miedo a perder la privacidad. No tenga miedo a perder la privacidad. Hay que disfrutar esto. Yo disfruto compartir un café con una persona que nunca en la vida había visto. Y yo siempre digo, haciendo café hacemos amigos. Yo ahora tengo amigos por donde sea a través de una taza con café. Y de repente me compran café para su negocio y ahí vamos. No solamente entregándole a un beneficio se puede hacer negocio como lo hacían tus abuelos. Eso ya pasó, ya era antes. Ahora tenemos que vender libras de café, vender una taza, o vender una taza con tu eslogan, vender una gorra, vender una camisa. Yo creo que hay una variedad de formas de diversificar una finca de café. Busquemos ayuda. Hay personas que se dedican a eso, a generar ideas para que tú las desarrolles. Yo creo que también buscar personas con más experiencia que uno es importante. Dice un sabio por ahí que si querés que te vaya bien en la vida, rodéate de personas que sean más inteligentes que tú. Rafael, muchísimas gracias. Realmente una entrevista muy interesante. El café es parte importante de El Salvador históricamente. Gracias por recibirnos en tu casa, gracias por recibirnos en tu finca. Hemos hecho, bueno, menos yo he hecho un amigo nuevo. Correcto. Siempre con una taza de café, un gran gusto. Esperamos volver a tenerte en el programa. Jóvenes, quiero que un crack del café. Hemos aprendido muchas cosas en este contexto. Gracias a todos, se cuidan, se portan bien. Si se portan mal, ya saben, me invitan. Nos vemos a la próxima. Y un crack del café. Muchas gracias, Rafael, por haber venido al programa. No, gracias. Agradecido yo. Y realmente la palabra crack es muy grande para nosotros. Somos apasionados y enamorados del café. Y los esperamos en Alegría Usulután, en el departamento de Usulután, Finca San Rafael. Y si no vienen es porque no quieren realmente. Cuídense, pórtense bien y nos vemos a la próxima.